Listo, Listo, grabando. grabando. Bueno, estas clases, entonces, vamos a desacortar. Estas clases de fin de semana, entonces, están relacionados con estadística bayesiana. Y claro, como es tiempo es poquito, apenas fin de semana, entonces esa va a ser una introducción a la estadística bayesiana. Más o menos que tengan una idea. Aquí está. Entonces, mi nombre es Svetlana Rodnik y, y el pequeño curso que vamos a ver este fin de semana se llama Introducción a la Estadística Bayesiana. Bueno, aquí está el contenido relacionado con este curso. Puede ser hay 11. Producción, tipos de inferencia clásica, la que usted vieron hasta ahora, bayesiana, conceptos bayesianos básicos, naturaleza secuencial de teorema de Bayes. Bueno, van a aparecer unas, como dice, distribuciones que a unas van a llamarse a priori, otras posteriori y otras también. Entonces, ¿qué relación y qué tipos hay de estas distribuciones? Y tienen las inferencias, igual como en caso de estadística clásica, de estimación puntual, intervalos, pues estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. Bueno, aquí solamente hay una prueba de hipótesis para una muestra, pero claro que existe muchos más, para dos muestras y así. Entonces aquí como es la introducción solamente para una muestra. Bueno, entonces la introducción. Así en forma esquemática aparece diagramas de la estadística. Entonces tenemos una población y de esta población se saca una muestra con algún tipo de muestreo y se analizan los datos obtenidos de la muestra. Y a partir de esta muestra, después de análisis de datos, entonces queda haciendo una inferencia de algún tipo, puede ser puntual, por intervalo, por hipótesis, y se toma decisión con respecto a la población. Aquí está cerrado este diagrama. Entonces, el objetivo de la estadística, en particular de la estadística bayesiana, es proporcionar una metodología para analizar adecuadamente la información con que se cuenta. Entonces, con la muestra, ¿cierto? Y decidir de manera razonable sobre la mejor forma de actuar. Aquí donde aparece toma de decisiones. Tipos de inferencia, vamos a decir así como dice, clásica y bayesiana. Pues la toma de decisiones es un aspecto primordial en la vida de un profesional. Por ejemplo, un médico debe tomar decisiones, ¿cierto? Operar a una persona, no operar, qué medicamento dar, qué tratamiento dar a un paciente, ¿cierto? La metodología estadística clásica se puede ver como un conjunto de recetas que resultan apropiadas en determinados casos y bajo ciertas condiciones. Sin embargo, existe una metodología unificada general que se deriva de análisis de proceso lógico que se debe de seguirse para tomar una decisión, teoría de decisión, que incluye como caso particular al conjunto de recetas clásicas. Entonces, en este caso, en la teoría de decisión, nuestra estadística clásica queda como un caso particular. La estadística está basada en la teoría de probabilidades, que también nos adquiere en este curso. Formalmente, la probabilidad es una función
que cumple con ciertas condiciones, ustedes recuerdan, unos axiomas de Kolmogorov, ¿cierto? Pero en general puede entenderse como una medida o una cuantificación de la incertidumbre. Entonces, como existe, nosotros dimos la definición de la probabilidad como una función, entonces existen varias interpretaciones de la probabilidad. Clásica, frecuentista, subjetiva y después viene de bayesiana. Bueno, entonces clásica. Se supone que el experimento aleatorio produce resultados igualmente verosímiles, posibles, y propone como una medida de probabilidad el cociente entre los casos favorables y los casos totales. ¿Cierto? Recuerdan esa de, algunas veces se llama laplaciana, probabilidad laplaciana. Entonces tenemos igualmente, tengo que decir que probables los resultados, como por ejemplo si tenemos un dado, ¿cierto? Que tiene 6 lados, y si es el dado simétrico, entonces resultado de cualquier lado es equiprobable. Entonces, si obtener número, si lanzamos un dado, obtener número 6, entonces ese queda favorable sobre total un sexto. Pero si queremos saber si obtener un número par, entonces favorables va a ser 3, 2, 4 y 6, ¿cierto? Y sobre total queda 3 sobre 6, es un medio. Y así sucesivamente para otros ejemplos. Entonces está claro, ustedes ya vieron este concepto de o interpretación de la probabilidad como la probabilidad clásica o laplaciana. Otra frecuentista. Se supone que un experimento aleatorio puede ser repetido un número infinito de veces bajo condiciones similares y propone como medida de probabilidad la proporción de veces que ocurrió el evento de interés, ¿cierto?, sobre el total. Pues aquí tenemos un de cuándo ocurrió nuestro suceso o evento que nos interesa sobre el total de experimentos, donde n tiende a infinito. Bueno, entonces esa parte se parece como a la frecuencia relativa, ¿cierto? Subjetiva es simplemente una medida de la incertidumbre asociada a un evento asignado por una decisión. En otras palabras, es un juicio personal sobre la verosimilitud de que ocurra un resultado. Entonces, claro, en este caso depende de una persona, de un experto, para encontrar la probabilidad de tal evento. Por ejemplo, que gana, como dice el junior, ¿cuál es la probabilidad que gana el junior? Entonces, solamente unos expertos que se interesan por el fútbol, ¿cierto? Y tienen sus estadísticas y seguimiento, entonces pueden dar a nosotros el resultado de esta probabilidad. Bueno, la metodología bayesiana está basada en la interpretación subjetiva de la probabilidad y tiene como punto central el teorema de Bayes. Entonces aquí está el retrato de reverendo Thomas Bayes, que vivió, miren qué años, un sacerdote reverendo, entonces, pero se interesaba mucho la parte estadística y muy interesante, quería con estadísticas demostrar la existencia de Dios. Y para que existiera el mundo, entonces tenía que necesariamente existir Dios. Entonces él con métodos matemáticos estadísticos quería demostrar este suceso. Bien. Entonces, vamos a recordar, usted también ya en curso de teoría de probabilidad, yo creo que vieron el estudiar ese teorema de Bayes, ¿cierto? Entonces vamos aquí a repetir. Al admitir un manejo subjetivo de la probabilidad, el analista bayesiano podrá emitir juicios de probabilidad sobre una hipótesis H,
y expresar por esa vía su grado de convicción al respecto, tanto antes como después de haber observado los datos. En su versión más elemental y en este contexto, el teorema de Bayes asume la forma siguiente. Entonces, probabilidad, aquí H, recuerden, es nuestra hipótesis, dado que tenemos esos datos, es igual a la probabilidad de que tenemos datos, dado que la hipótesis, aquí está, es cierto, sobre la probabilidad de datos, y todo se multiplica por la probabilidad de hipótesis. La probabilidad a priori de una hipótesis, aquí está pH, se ve transformada en una probabilidad a posteriori. Entonces, probabilidad de hipótesis, dado que tenemos datos, una vez incorporada la evidencia que aportan los datos. Entonces, aquí aparecen palabras, recuerden, la probabilidad a priori y la probabilidad posteriori. Entonces, una vez observados los datos, el teorema devuelve una nueva distribución. Entonces, aquí tenemos nuestra nueva distribución. Entonces, inicialmente fue una distribución de sobre la hipótesis pH, la probabilidad a priori. Que no es otra cosa que la percepción probabilística original actualizada por los datos. Bueno, entonces aquí antes de seguir quería como ver un ejemplo. Aquí en este caso. Para el teorema de Bayes, dados los dos eventos A y B, tales que la probabilidad de B es mayor que 0. Entonces, teorema de Bayes dice que la probabilidad de A, dado que sucedió el evento B, es igual a la probabilidad de B que sucedió A por la probabilidad de A, recuerdas, a priori, ¿cierto? Sobre la probabilidad B. Y aquí tenemos posterior. Si tenemos un conjunto exhaustivo de eventos mutuamente excluyentes, pues una como partición del espacio muestral, tenemos aquí desde 1 hasta m, en este caso, conjunto de eventos mutuamente excluyentes, exhaustivos. Entonces, excluyente significa la probabilidad de la intersección entre es igual a 0 y la probabilidad total es igual a 1, por eso exhaustivo. Entonces, aquí claro que aparecen las subíndice I. Y aquí en denominador tenemos la probabilidad total. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de diagnóstico para ver cómo cambia la probabilidad a priori, posteriori y cómo la posterior también depende a priori. Se desarrolla una nueva prueba para detectar VIH, virus de inmunodeficiencia, con una sensitividad de 95% y una especificidad de 98%. En una población con una prevalencia de VIH de 1 sobre 1000, ¿cuál es la probabilidad que una persona cuya prueba resulta positiva realmente tenga VIH? Entonces aquí vamos. Y entonces anotamos para aplicar utilizando nuestro teorema de Bayes, los eventos A y B. Entonces aquí vamos a dar nombre. Entonces, evento A va a ser la persona que tiene, VIH, ¿cierto? El virus. Y A, su per se, entonces a complemento, que la persona no tiene virus. Entonces, A tiene y complemento no tiene. Y el suceso B, la prueba resulta positiva. Recuerden que nosotros la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que la persona tenga virus, dado que su prueba es positiva? ¿Cierto? Entonces, la probabilidad de A, dado B.
Entonces, sensitividad de 95% significa la probabilidad de B, que la prueba resulta positiva, dado que la persona tiene virus, es 0,95%. Entonces, significa hay 5% del error, ¿cierto? Especificidad es de 98%, significa que la prueba resulta negativa, ¿cierto? Entonces, complemento de B va a ser que la prueba es negativa, dado que la persona no tiene virus, que es 0,98. Entonces, significa hay 2% también del error. En este caso es falso negativo, ¿cierto? Bueno, queremos calcular, como dijimos, la probabilidad de A, de que persona tiene virus, dado que la prueba es positiva. Teorema de Bayes, entonces nosotros dice, y aquí podemos ver, aquí está. En este caso tenemos apenas J desde 1 hasta 2, ¿cierto? Es la probabilidad total aquí en denominador. Tenemos solamente positiva o negativa, ¿cierto? Y entonces tenemos todos los valores, reemplazamos y tenemos resultado que la probabilidad de A dado B es 0,045, entonces en este caso 4,5%. Entonces la probabilidad de que la persona tenga virus, dado que la prueba salió positivo, es apenas bastante bajita, 4,5%. Eso significa más de 95% de las personas cuya prueba resulta positiva, en realidad no tiene virus. Mira cómo el error tan grande. La prueba resultó positiva y la persona no tiene ningún virus, 95%. Es un error muy grande, ¿cierto? En este caso. Bueno, entonces aquí donde viene la discusión. Pues nuestra intuición no es suficientemente buena al procesar evidencia probabilística. ¿Por qué? Porque tenemos 95% personas que no tienen virus. Y puede ser, como dice, después de ese resultado ni duerman bien, ¿cierto? Por eso dice que tienen que repetir otra vez. El punto crucial de qué manera el resultado de la prueba debe cambiar mis juicios sobre el evento de que la persona tenga virus. La prevalencia de virus puede pensarse como la probabilidad a priori que describe nuestros juicios sobre el evento de que la persona tenga virus antes de conocer el resultado de la prueba. Apenas cuánto es 0,01, entonces 0,1%, es 1 sobre 1000, ¿cierto? Es muy pequeña. Observar un resultado y usted puede ver si en este nosotros reclamamos dónde estaba la prueba, aquí está. Entonces, como es el valor tan pequeño, claro, afecta mucho y entonces, claro, que ese resultado queda muy pequeño. Entonces, si cambia esta probabilidad, entonces también cambia de forma significativa también esta probabilidad de que tenga prueba, que tenga virus, dado que la prueba es positiva. A observar un resultado positivo, nuestros juicios cambian y la probabilidad del evento se modifica. La probabilidad, mire, si antes fue 0,01, pero ahora sí aumentó. ¿En cuántas veces aumentó, cierto? 45 veces. Esta es la probabilidad a posteriori que describe nuestros juicios sobre la ocurrencia de suceso A después de conocer el resultado de la prueba. Se modifica, esa es la probabilidad a priori de que la persona tiene virus y esa es la probabilidad posterior, a posteriori, que la persona tenga virus, conociendo que
el resultado fue positivo. Pues aumentó bastante. Comparamos esos dos valores. Y claro, si la persona repite la prueba ya con tomando como este valor ya a priori, entonces claro que el resultado va a ser más acercarse al verdadero. Por eso después nosotros vamos a ver que allá viene lo que se llama es naturaleza secuencial de mitología bayesiana. Vamos, seguimos con... Entonces, ¿qué es la inferencia bayesiana? Pues, el marco teórico en que se aplica la inferencia bayesiana es similar a la clásica. Pues hay un parámetro poblacional respecto al cual se desea realizar inferencia. Recuerdan que parámetro poblacional puede ser proporción, ¿cierto? Una proporción de enfermos que tengan virus, por ejemplo. Puede ser la media, ¿cierto? La estatura media de un conjunto de personas. También puede ser otro parámetro poblacional, pues puede ser el total, puede ser la varianza, ¿cierto? También, entonces, unos parámetros poblacionales que nosotros interesan y deseamos realizar unas inferencias. Igual como en inferencia clásica. ¿Qué se tiene? O también, como dice, comparaciones, que es la diferencia entre las medias, cuáles se hacen un tratamiento, entonces si la persona bajó, por ejemplo, de peso o después de hacer una dieta o al contrario aumentó. También, entonces, también las relaciones entre algunos parámetros. Entonces, igual lo que ustedes vieron en inferencia clásica. Y se tiene un modelo que determina la probabilidad de observar diferentes valores de X bajo diferentes valores de los parámetros. Sin embargo, y aquí donde viene la diferencia fundamental, es que la inferencia bayesiana considera a este parámetro poblacional como una variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, si en la inferencia clásica, a pesar de que el parámetro poblacional es desconocido, pues ustedes no saben cuál es el parámetro poblacional, por eso van a estimarlo, pero ustedes consideran como una constante desconocida, mientras la inferencia bayesiana es, en lugar de constante, ese parámetro se considera como una variable aleatoria. Esto parecería que no tiene demasiada importancia, pero realmente sí lo tiene, pues conduce a una aproximación diferente para realizar el modelamiento del problema y la inferencia propiamente dicha. Es muy importante, pues, que en la clásica parámetro es una constante y la bayesiana es una variable aleatoria. Después aparece una tablita donde vamos a ver estas diferencias entre una inferencia y otra. Ejemplos. Algunos ejemplos se justifican lo anterior son, es la verdadera proporción de artículos defectuosos que produce un proceso de manufactura puede fluctuar ligeramente, pues depende de numerosos factores. Entonces allí la proporción no es una constante. Que la proporción de artículos defectuosos es 5%. No, dependiendo de algunos de los factores, entonces esa proporción no se mantiene constante en diferentes situaciones, puede tener diferente valor.
Puede depender, como dice, de temperatura, de humedad o no sé, de si la máquina está desgastada, pues puede tener diferente valor en esta proporción. La verdadera proporción de casas que se pierden por concepto de hipoteca varía dependiendo de las condiciones económicas. Entonces, también no se mantiene constante dependiendo, como dice usted, de condiciones económicas, si es inflación alta, o contrario baja, puede ser también. Y entonces, esta proporción también varía. Profesora, qué pena. ¿Sí? Un compañero levantó la mano. Bueno, yo como aquí no veo, ¿qué es lo que quería? ¿Sí? Les iba a decir algo. No, disculpe, maestro, fue por equivocación que alcé la mano. Estoy aquí atento. Listo. Continúe, señor. Bueno, aquí estamos. Otro ejemplo, la demanda promedio semanal de automóviles también puede cambiarse por buscar como una función también de varios factores dependiendo de la temporada. Tal temporada tiene un valor, la demanda en otro, por ejemplo, puede ser hasta, no sé, cuando las personas obtienen algunas primas, lo que sea, entonces ellos quieren comprar algo y entonces la demanda aumenta. Entonces, diferentes factores pueden influir en demanda promedio autónoma. Entonces, no es un valor constante. Es aquí donde podemos ver. La inferencia bayesiana está basada en la distribución de probabilidad del parámetro dado los datos, que se llama distribución a posteriori de probabilidad, y lugar de la distribución de los datos dado el parámetro. Esta diferencia conduce a inferencias mucho más naturales, lo que se requiere para el proceso de inferencia bayesiana. Es la especificación previa de una distribución a priori de probabilidad, la cual representa el conocimiento acerca del parámetro antes de obtener cualquier información respecto a los datos. Pues también la noción de la distribución a priori para el parámetro es el corazón del pensamiento bayesiano. Entonces recuerden que allá en distribución, pues en la estadística clásica no existe ninguna distribución a priori porque se considera que es una constante. El análisis bayesiano hace uso explícito de las probabilidades para cantidades inciertas, parámetros que no conocemos, inferencias basadas en análisis estadísticos de datos. Y aquí es donde están las diferencias resumidas entre la teoría clásica y teoría bayesiana. Entonces aquí están las características, aquí está la teoría clásica y aquí está la teoría bayesiana. Entonces, parámetros de interés. Entonces, recuerden, puede ser proporción, la media, varianza, dos constantes desconocidas en la teoría clásica. En la teoría bayesiana son variables aleatorias. Distribución a priori no existe porque son constantes, entonces no hay ninguna distribución. Existe y es explícita en teoría bayesiana. Bueno, en ambos casos, modelo muestral se asume, se asume. Distribución a posteriori tampoco existe en la teoría clásica, porque si no existe a priori, posteriori también no existe. Aquí está, existe y se deriva. ¿Cómo? A partir de teoremas de Bayes. Razonamiento inductivo y aquí al contrario, deductivo. Porque estamos derivando, ¿cierto? Profe, la compañera Jacqueline levantó la mano. Profe, una pregunta. Bueno. Cuando nosotros, entendiendo lo que está diciendo, cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a analizar unos datos de los cuales apenas estamos explorando, no conocemos distribución, no conocemos nada, entonces podríamos decir que estamos, digamos, poniendo en práctica estadística bayesiana solo por el hecho de no conocer sus parámetros de comportamiento.
No sé. No entiendo cómo tiene. Yo no conozco y enseguida estoy bayesiano. No tiene que ver que ni en Sí, Bohemia, ninguno. Y en ambos casos sí, quiero. no se conoce. Solamente cuando dices que si una constante no significa que usted la conoce, tampoco conoce. Por eso que constantes desconocidas, aquí está escrito explícitamente. Unas constantes desconocidas. Mientras aquí son variables aleatorias, no son constantes. Puede tener una cierta distribución. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que nosotros vimos anteriormente. Entonces, reformulación del ejemplo. Sea teta un parámetro que toma el valor 1 si la persona tiene el virus. Y el valor 0 si no tiene virus. Entonces, tenemos aquí un parámetro que tiene solamente dos valores. Así como en caso de, vamos a decir, de una moneda, ¿cierto? Si cae cara, puede ser 1, si cae, vamos a decir, sello o cruz, entonces 0. Sea X una variable aleatoria. Aquí aparece variable aleatoria. Sea X una variable aleatoria que toma el valor 1 si la prueba resulta positiva y el valor 0 en caso contrario. Entonces, ya sabemos a partir de los resultados, recuerdan aquí, la probabilidad de X igual a 1, pues la prueba resultó positiva, dado, ¿cierto?, que persona que tiene virus es 0,95. La probabilidad de que, entonces, la prueba resultó negativa, dado que la persona tiene virus, es 0,05. Recuerden que estos son complementos, ¿cierto? Toman la probabilidad total en vez de dar 1. Ahora otra vez, probabilidad de que X igual a 1, que significa la persona, la prueba resultó positiva, dado que la persona no tiene virus, es 0,02. Y la probabilidad de que la prueba resultó negativa, dado que la persona no tiene virus, es 0,92. Entonces la suma también da 1. Y otro resultado también conocemos, ¿cierto? La probabilidad de que la persona, de que el parámetro t igual a 1, que la persona tiene virus entre toda la población, es 0,01. Quien no tiene virus, entonces complemento 0,99. Entonces la probabilidad de que, vamos a ver, de que parámetro toma valor 1, pues la persona que tenga virus, dado que la prueba es positiva, recuerden, calculamos según teorema de Bayes 0,05. La probabilidad de que la persona no tiene virus, dado que la prueba es positiva, entonces queda como un complemento 0,955, ¿cierto? 95,5%. Si la prueba resulta positiva, entonces es decir, si X igual a 1, entonces el estimador de máxima verisimilitud de teta gorrito igual a 1 debido a que, entonces, que la probabilidad de X igual a 1 dado que teta igual a 1 es 0,95. Y la probabilidad de X igual a 1, teta igual a 0, la que tenemos aquí, 795,02, aquí están estos valores, es 0,6%. Entonces, al probar la hipótesis nula, que teta igual a 0 contra hipótesis de teta igual a 1, usamos la estadística de prueba X con p-valor 0,02.
Eso se debe entonces que la probabilidad de que x es igual a 0, dado θ igual a 0, recuerdas aquí están esos valores, es 98 y la probabilidad de que x es igual a 1, dado θ igual a 0, aquí está, es igual a 0.02. Lo que lleva a rechazar la hipótesis nula si se utiliza un nivel de significancia de 0.05. Entonces, en cualquier caso, la conclusión de que la persona tiene virus, ¿cierto? Por otro lado, cuando se mencionó anteriormente el teorema de Bayes, entonces nosotros dicen que si calculamos todo eso por teorema de Bayes, entonces tenemos 0.05, estoy reemplazando esos valores que tenemos aquí. Por lo tanto, en contra de la conclusión obtenida usando los métodos tradicionales, el análisis desde el punto de vista bayesiano indica que es mucho más probable que la persona no tenga virus a pesar que la prueba resultó positiva. Esa es la que nosotros y la vimos here. Desde el punto de vista bayesiano, es más probable que no tenga virus a pesar de que la prueba resultó positiva. En discusión, entonces, hay decisión. El uso del teorema de Bayes en pruebas de diagnóstico es bastante común y no causa controversia. Esto es que en la prueba de diagnóstico lo que se usa es el teorema de Bayes. Es mucho más controversial es el uso de teorema Bayes en análisis estadístico generales, en los que los parámetros son cantidades desconocidas de interés y por lo tanto se requiere especificar probabilidades sobre sus valores. Después nosotros vamos a hablar exactamente de lo que está relacionado con las distribuciones para aclarar a la compañera que como dice no conoce y que lo que nosotros estamos en bayesiano no significa nada. Bien, aquí es donde viene el análisis bayesiano que podemos dividir en las siguientes etapas. Primera, elección de un modelo de probabilidad completo. Elección de una distribución de probabilidad conjunto para todas las cantidades observables y no observables. El modelo debe ser consistente en conocimiento acerca del problema fundamental y el proceso de recolección de la información. Entonces, primero, eligen el modelo. Condicionamiento de los datos observados. Es calcular e interpretar la distribución a posteriori apropiada, que se define como la distribución de probabilidad condicional de las cantidades no observadas de interés, dados los datos observados. Tercero, evaluación del ajuste del modelo y las implicaciones de la distribución a posteriori resultante. ¿Es el modelo apropiado a los datos? ¿Son las conclusiones razonables? ¿Qué tan sensibles son los resultados de las oposiciones de modelamiento de la primera etapa? Si fuese necesario alterar o ampliar el modelo y repetir las 3 etapas funcionadas. Entonces, toda esta, como dice, y aquí donde vamos a ver las, más tarde mencionamos que hay una, como dice, la distribución, si la distribución posterior es muy diferente de la distribución a priori, entonces tiene que, dice, volver a repetir, ¿cierto? Bien, aquí vienen entonces conceptos bayesianos básicos. Bueno, se hay un vector de n observaciones, por eso aquí viene y1, y2, y n, un vector de n observaciones con distribución de probabilidad y dado θ, donde θ es nuestro parámetro, ¿cierto? Depende de cada parámetro involucrados en el vector. Puede ser solamente uno, no necesariamente, pero para el caso general anotamos que hay cada parámetro. Por ejemplo, puede ser 2 medias, 2 varianzas. Forma general anotamos cada.
Se supone también que Q tiene una distribución de probabilidades P de teta. Entonces la distribución de conjunta de teta y Y es la siguiente. Entonces la probabilidad de Y dado teta, entonces va a ser esta la distribución conjunta. ¿Cierto? Mira que este está inicial y aquí está la de los parámetros. De donde la distribución de probabilidad condicional de teta dado el vector de observaciones resulta esto. Con P de Y diferente de 0. No podemos dividir sobre determinado. Entonces esa es una de nuestras teoremas de Bayes. A esta ecuación se conoce como teorema de Bayes, donde P de Y es la distribución de probabilidad marginal. Entonces recuerden que hay como probabilidades conjuntas, marginal, que solamente una, ¿cierto? Y condicionales. Entonces aquí está donde Y es la distribución probabilidad marginal. Y puede expresarse de esta forma. Si teta es continua, entonces se utiliza integral, ¿cierto? Usted tiene que integrar por todos los valores de teta. Y si es discreto, es nuestro parámetro discreto, entonces tiene que sumar por todos los valores de teta, donde la suma integral se toma sobre todo el espacio paramétrico de teta. De este modo, el teorema de Bayes puede ser escrita un poquito en forma simplificada, ¿cierto? Mira, vamos a devolvernos y vamos a ver, mira, aquí tengo multiplicación, ¿cierto? Y aquí está C, una constante, donde esto aquí representa esta C. Entonces, este, ¿cierto? Es inverso de denominador, y es diferente de 0. Bueno, como es una constante y, bueno, entonces pueden más o menos que no tener en cuenta, por eso aquí viene, aparece aproximación, ¿cierto? Entonces, es proporcional a este producto, donde P de teta representa, entonces este, el último término, representa lo que es conocido de teta, de los parámetros, antes de recolectar los datos. Por eso se llama distribución a priori de teta, todo lo que nosotros conocemos. Recuerden que en este caso el parámetro en estadística bayesiana no es una constante, A es una variable aleatoria, por lo tanto debe tener una distribución. Otro término que tenemos aquí, probabilidad de teta dado Y, representa lo que se conoce de los parámetros después de recolectar los datos. Entonces, es antes y es después. Por lo tanto, se llama distribución a posteriori de teta dada los datos. Es el vector de los datos. Y C es una constante normalizadora necesaria para que se sume o integre uno. Entonces, eso es solamente una constante. Como dice que cuyo efecto es de que integral o la suma que están aquí, en caso integral o la suma, y el resultado debe dar 1. Por eso aquí dice, si la quitamos y que no es igual a 1, entonces queda nada más proporcional a este producto. Dado que el vector de datos sí es conocido a través de la muestra, ¿cierto? Probabilidad Y dado a teta, esta aparece aquí. Esa función de teta y no de Y. A pesar de que Y y teta. Nosotros esta conocemos, lo que no conocemos es teta. Entonces Y es una función de Y, de teta y no de Y. Y en este caso, probabilidad de Y dado teta se denomina como función de verosimilitud de teta dado Y. Y se denota así de esta
L, como recuerda verosimilitud, yo creo que en inglés no recuerdo. Sí, en inglés comienza con la letra L, por eso acostumbran la función de verosimilitud a anotar con la letra L mayúscula. Entonces, en lugar de ese, diría L teta de Y. Entonces, la fórmula de Bayes puede ser expresada de la siguiente forma. Mira, de 1 pasamos para acá, que la probabilidad posterior de teta dado Y es proporcional a la función de verosimilitud de Y dado Y, de teta dado Y, por la probabilidad a priori de teta. Y entonces vamos, por ejemplo, a ver un ejemplo. Sea un parámetro teta que a priori tiene una distribución uniforme en intervalo de 0 a 1. Entonces toman todos los valores iguales en el intervalo 0 a 1. Y la variable aleatoria Y, que tiene una distribución de probabilidad binomial con parámetros M y T, M conocido por conveniencia. Entonces se tiene las siguientes funciones de distribución. Entonces la probabilidad de teta es igual a 1, donde teta toma valores entre 0 y 1, es uniforme. Y la probabilidad de Y dado teta, entonces tiene esta probabilidad binomial. Ahora, para una muestra aleatoria de tamaño n, la función de verosimilitud entonces va a estar así. Entonces esta multiplicamos, ¿cierto? Por eso aquí aparece la productoria desde 1 hasta n, y aquí todos los datos tienen la misma distribución. Aplicando el teorema de Bayes, que está dado en la fórmula 1, o ¿cierto? La distribución a posteriori de teta, entonces está dada la muestra que es expresada así. Entonces aquí está C, una constante, y reemplazamos. Esta expresión puede escribirse de la siguiente manera. Entonces recuerden que aquí está la productoria, entonces todas estas. Entonces aquí aparece la sumatoria, otra es 1, entonces eso es lo que queda. Esta expresión va a escribirse de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos constante, aquí esto, aquí está el mismo. Bueno, aquí comenzamos más o menos un poquito a agrupar, sumatoria igual a más 1 menos 1, mira, más 1 menos 1. Entonces sumamos y restamos. Entonces la misma suma y suma así. Y aquí lo mismo, sumamos aquí 1 y restamos. Bueno, si comparan con la distribución beta, la expresión, entonces puede ver que esa tiene forma de una distribución beta, pero con los siguientes parámetros. Con el parámetro que está entre paréntesis y otro parámetro que está aquí, en paréntesis, en denominador, la potencia. Por eso aquí fue la idea de restar y sumar 1. Entonces, resultado podemos ver que nuestra distribución a posteriori tiene una distribución beta con estos parámetros. Entonces, a priori fue uniforme y posteriori salió una distribución beta. Estoy haciendo esta operación de teorema de Bayes, aplicando el teorema de Bayes. Luego el valor adecuado de la constante normalizadora sea el siguiente. Tiene muchos cálculos matemáticos, tiene que hacer como creer así, nos vamos aquí a deducir, determinar esto, donde esta letra es la función gamma, es la función gamma. Entre paréntesis de este parámetro.
pero como es una constante, solamente normalizadora como tal, nosotros no interesa su distribución, no afecta la distribución. Se nota que a través de la función de verosimilitud que los datos, que es la información muestral, modifican el conocimiento previo dado por distribución a priori. Este proceso de revisión de probabilidades iniciales dada la información muestral y se muestra en la figura 3. Entonces, información inicial. Tenemos la información inicial, ¿cuál fue? Distribución uniforme. Aquí tenemos información nueva, entonces los datos. Recogimos N datos, nuestra muestra tiene N datos. Distribución a priori fue uniforme. Aquí calculamos la función de verosimilitud L a partir de los datos. Aplicamos teorema de Bayes. Entonces multiplicamos esas dos cosas, ¿cuáles? La verosimilitud por la a priori, y el resultado tenemos distribución posteriori, que es distribución beta, pero con estos parámetros. Bueno, por último es conveniente señalar que la información muestral, que es la vector Y, por lo general será introducido en el modelo a través de estadísticas suficientes para θ, dado que estos contienen toda la información referente a los datos. Recuerden que la estadística de curso estadística inicial, ustedes vieron cuál es estadística suficiente, por ejemplo, la media muestral, ¿cierto? La X barra es una estadística suficiente para la media poblacional media. Entonces, eso es suficiente. Así, dado un conjunto de estadística suficiente para los parámetros en θ, la probabilidad de Y dado θ, pues, nuestra, podrá ser intercambiada por la probabilidad θ dado T, P dado T. ¿Sí? Entonces, en lugar de los datos, vamos a utilizar estadística suficiente. Mira, la Y se cambió por T. Para lo cual bastará con calcular la distribución condicional de nuestra estadística T dado T. Aquí también, donde aparece el teorema de Bayes. Valoración a priori acerca de si la hipótesis es verdadera antes de ver los datos. Bayes, valoración posterior, componente subjetivo, componente de los datos, evidencia y otra probabilidad de la veracidad. Entonces, todo el camino es el que tenemos. Nuestro, dice, componente subjetivo, esto es nuestra probabilidad a priori. Tenemos datos, aplicamos teorema de Bayes y vamos a obtener entonces la probabilidad a posteriori. Entonces aquí donde tiene naturaleza secuencial de teorema de Bayes. Se supone que usted tiene una muestra inicial, que vamos a notar Y1. Entonces por la fórmula de Bayes dada anteriormente se tiene entonces la probabilidad posterior. Así que es proporcional a la función de verosimilitud por la probabilidad a priori. Ahora usted tiene una segunda muestra, 2, y es independiente de la primera muestra. Entonces, la probabilidad de θ, teniendo esas dos muestras, entonces va a ser proporcional a la función de verosimilitud de θ, dados estas dos muestras por la probabilidad a priori. Bueno, entonces usted reemplaza en esta, como son independientes, entonces yo puedo colocar y escribir como productos de estas dos. Entonces, esta se presenta como producto de estas dos, como son independientes. Y entonces, y teniendo en cuenta que este es igual aquí, y entonces nosotros colocamos y tenemos estas.
En total, entonces tenemos de esta manera la distribución a posteriori obtenido con la primera muestra se convierte en la nueva distribución a priori para ser corregida por la segunda. Así es lo que nosotros vimos en ejemplo de virus de SIDA, ¿cierto? Entonces, usted tiene la distribución a priori, tiene los datos y obtiene a posteriori. Y esa la posteriori puede servir a priori para la segunda prueba y así sucesivamente. Entonces tiene naturaleza secuencial del teorema de Bayes. Entonces, si el proceso puede repetirse indefinidamente. Y si tienen R muestras independientes, la distribución a posteriori puede ser recalculada secuencialmente para cada muestra de la siguiente manera. Entonces, naturaleza secuencial del teorema de Bayes es tratado por Bernardo como un proceso de Bernardo es un apellido a un científico que sí estadístico que trabaja mucho y hasta fue uno de los pioneros en la toma de decisiones, en teoría de decisiones y de esa estadística bayesiana. Apellido Bernardo, a pesar de que suenan a nombre, pero eso es un apellido. Como un proceso de aprendizaje en términos de probabilidades, el cual permite incorporar al análisis de un problema de decisión la información proporcionada por los datos experimentales relacionados con los sucesos parámetros inciertos y relevantes. Aquí viene esa naturaleza secuencial. Bueno, entonces ahora vamos a la que más o menos tenía inquietud de compañera con respecto a las distribuciones a priori. La distribución a priori, entonces, cumple el papel importante en análisis bayesiano, porque como usted misma puede ver, esa distribución afecta finalmente lo que nosotros interesa es la distribución a posteriori, que entra en este producto, ¿cierto? Y aquí mide el grado de conocimiento inicial que se tiene de parámetros en estudio. Con respecto a diferentes criterios, entonces distribuciones a priori pueden dividirse. Entonces, distribuciones a priori pueden dividirse. Entonces, diferentes criterios. No es que entonces, las mismas distribuciones pueden tener, de acuerdo a diferentes criterios, entonces diferentes nombres. Entonces, propias o impropias. Vamos a ver después de qué criterio. Otras distribuciones a priori pueden dividirse informativas y no informativas. De acuerdo a otro criterio, entonces, conjugadas o no conjugadas. Entonces aquí pueden ver que se dividen, como dice, de acuerdo al criterio, se dividen en esos dos grupos. Entonces vamos a ver ahora, primero, con respecto a propias y impropias. ¿De cuál es la definición 1? Entonces, distribución a priori propia. Es una distribución que asigna pesos no negativos y que suman o integran hasta 1 a todos los valores posibles del parámetro. Y por eso se llama propio. Entonces, tienen que sumar 1. Así, la distribución propia satisface las condiciones de función de densidad de probabilidad. Entonces, la probabilidad, ¿cierto? La suma de todas probabilidades, de acuerdo a todos posibles valores de parámetros, debe dar 1 o integral por todos los valores, por todo el espacio de parámetro probabilístico también debe dar 1. Entonces, claro, contrario, una distribución impropia es que suma o integra un valor diferente de 1, por ejemplo, K. Bueno, si K es finito, entonces es fácil. La distribución impropia
induce a una distribución propia normalizando a la función. Entonces solamente dividen sobre K y ya, ¿cierto? Y está bien y se convierte en propia. Pero si K es infinito, entonces la distribución tiene un papel de ponderación o de herramienta técnica para llegar a una distribución posterior. Entonces ya, si es infinito, no pueden convertir en impropia. Es un criterio, ¿cierto? Otro, después, bueno, otros comentarios con respecto a las... entonces está claro que es propia e impropia. Seguimos. La influencia de distribución a priori disminuye a medida que más información muestral es disponible. Y de verdad vamos a regresar a donde está aquí, ¿cierto? Entonces, esa es la distribución posterior y esta a priori. Y aquí donde está la información de los datos. Entonces, claro, si usted tiene más información, como está el producto, ¿cierto? Si tiene más información en los datos, por lo tanto, a priori va a afectar poquito la posterior, porque mayor peso va a llevar la muestra. Pero si al contrario, la muestra lleva menos información, es poquito información, el mayor peso va a estar concentrado en la distribución a priori. Entonces aquí eso es lo que ustedes están tratando de decir. Pues la influencia de distribución a priori disminuye a medida que más información muestral es disponible. El uso de una u otra distribución a priori determinará ciertas diferencias en la distribución a posteriori. Si se tiene conocimiento previo sobre los parámetros, eso se traducirá en la distribución a priori. Así será posible plantear tantas distribuciones a priori como estados iniciales de conocimiento existen. Y los diferentes resultados obtenidos en la distribución a posteriori bajo cada uno de los enfoques. Sin embargo, cuando, como estaba preguntando la compañera, cuando nada es conocido sobre los parámetros, la selección de una distribución a priori adecuada adquiere una especial. Sobre ninguno de los posibles valores de los parámetros en cuestión. Estas distribuciones a priori reciben el nombre de difusas o no informativas. Entonces, no es que, ¿cómo se llama? Estaban diciendo, cuando usted no tiene ninguna información y no saben de qué se trata de parámetros, no significa que usted no están utilizando la distribución a priori, sí tienen que elegirla, pero esas distribuciones no deben influir sobre ninguno posible valores de parámetros en cuestión y esas reciben nombres difusos y no informativos. Entonces aquí está la definición. Distribución a priori no informativa. Decimos que una distribución a priori es no informativa cuando refleja una ignorancia total o un conocimiento muy limitado sobre el parámetro de en contrario, informativo cuando tiene alguna información, ¿cierto? No, parámetro parece que tiene una distribución como normal. Entonces ya saben, utilizando distribución normal para distribución a priori. Pero cuando no tiene, entonces ese es no informativo. Y refleja una ignorancia total o un conocimiento muy limitado. Es entonces otro segundo criterio, ¿cierto? Uno fue con respecto a normalización, propias e impropias, otra con respecto a la información que usted tiene, entonces informativas, no informativas, y la otra entonces criterio es conjugadas, distribución a priori conjugada. Decimos que una distribución a priori es conjugada si al proceder su actualización mediante la información muestral
la distribución a posteriori es igual a la a priori. Entonces no cambia. Por ejemplo, fue normal y también quedó normal. Solamente que excepto en los hiperparámetros, es decir, parámetros distintos a los modelos muestrales. Entonces, recuerdan, por ejemplo, la distribución normal depende de dos parámetros, de la media y la varianza, ¿cierto? Entonces, si la a priori fue normal y la posteriori también normal, pero ahora valor de media y de varianza pueden cambiar. Entonces, sí son conjugadas. El modelo no cambió. Lo que cambiaron los valores de parámetros. Entonces ahora vamos a ver con más detalles estas las distribuciones según los criterios, por ejemplo, no informativos y luego después conjugados. Entonces, distribución a priori difusa o no informativa. De vez en cuando no se requiere poner información en la distribución a priori. ¿Por qué? No se sabe nada sobre el problema. Otra, que la propia distribución puede ser objeto del estudio. En esta situación se tiene que elegir distribución a priori no informativas. Hay muchas posibilidades, entonces, ¿cuál es más útil? ¿Cierto? Bueno, uno, como para elegir principio de razón insuficiente. Este principio, Bayes, 763, Laplace, 814, dice que si no hay información para diferenciar entre valores diferentes de θ, se debe dar la misma probabilidad a todos los valores. Ese principio implica que distribución a priori debe ser uniforme. Uniforme para todo θ. Entonces, aquí observación. Si el soporte de θ es infinito, la distribución a priori será impropia, por ejemplo, ¿cierto? Sí, porque si una uniforme, como lo vimos anteriormente, entre 0 y 1, si es finita, y si va a estar desde menos infinito hasta más infinito, entonces, claro, queda impropia. Este problema no es tan importante, lo importante es que exista la distribución a posterior. Entonces, no importa que es infinito, más importante que la posterior sí que exista. Una crítica más importante es que la distribución uniforme no es invariante en caso de transformación. Y aquí ustedes les dan ejemplo. Si se define phi como logaritmo de θ, dada una distribución uniforme para θ, la distribución de phi entonces va a ser exponencial de phi, y ese ya no es uniforme. Por eso pueden ver que la crítica aquí, que distribución uniforme no es invariante. Usted puede hacer algunas transformaciones y ya la distribución anterior no se conserva. Entonces, si se conservaba, tenía que estar la misma uniforme, pero como pueden ver, ya se convirtió en exponencial. Este problema implica que se debe estar seguros sobre la escala de la variable en que una distribución a priori uniforme es natural. Entonces, aquí tienen que tener cuidado. Bueno, otra. Este es otro como para elegir la distribución no informativa. Esta idea proporciona un método para elegir la escala de medida de parámetro apropiada para definir una distribución a priori uniforme. Recuerden que nosotros dijimos aquí tienen que tener cuidado sobre la escala. Definición. Sea θ unidimensional, se dice que la verosimilitud L está trasladada por datos psi. Entonces, nuestra función de verosimilitud va a ser una función de θ, nuestro parámetro, ¿cierto? Menos t de x, una función de x. Por alguna función estadístico suficiente t. Entonces es nuestro, por ejemplo, por la media, ¿cierto? Que usted puede ser por la media.
Recuerden que la media muestral es un estadístico suficiente para la media mu. Y de verdad que usted muestra un ejemplo donde la varianza es conocida. Entonces, en este caso, exponencial menos un media, mu menos x barra, nuestro estadístico suficiente, sigma sobre n. La verosimilitud está trasladada por los datos. Dado una distribución a priori uniforme para la media, nuestro parámetro es la media posterior coincide con la media muestral, que es x barra. Entonces aquí está la solución y se puede utilizar la uniforme. Otro método, como dice, es la que más puede ser, se utiliza en caso de propiedad de invarianza. Método de Jeffreys. Jeffreys introdujo una distribución a priori con una propiedad de invarianza. La distribución a priori de Jeffreys es invariante en el sentido de que la inferencia no depende de la escala elegida para el parámetro. Entonces, sea teta unidimensional. Unidimensional significa, por ejemplo, solamente uno, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser media o proporción. Solo no es un vector, nada más un parámetro. Para más fácil aquí definir. Definición. La distribución a priori de Jeffreys es probabilidad de teta es proporcional al raíz cuadrado de i de teta, donde i, entonces, esa expresión es la información esperada de Fisher. Entonces, E es un valor esperado, por eso dice información esperada, y esa es la información. Recuerden que cuando usted en la estadística diferencial calculaban, yo creo que, ¿cuál es el estadístico, cierto? De mínima varianza, ¿cierto? Entonces calculaban esta parte. Bueno, si no es unidimensional, es un vector, tiene varios factores, es varios parámetros, ¿cierto? Varios parámetros, por ejemplo, la media varianza. Entonces, va a ser proporcional al raíz cuadrada del determinante de la matriz de información. Se llama matriz de información de Fisher de orden P por P, donde P es como queda el parámetro, ¿cierto? Elemento IJ de esta matriz, entonces vamos a hacer. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Sea la variable y con una distribución binomial. Binomial, entonces, n es número, recuerden, binomial depende de dos parámetros, ¿cierto? Es de número de experimentos, ¿cierto? Y teta, en este caso, la probabilidad del éxito. Entonces, aquí tenemos, la función es esta, binomial, donde es una combinación, ¿cierto? Bueno, tomamos logaritmo de esta distribución. Entonces tenemos esta. Después tomamos la derivada de este logaritmo con respecto a teta. El primer término no depende de teta, entonces 0. Aquí está el logaritmo, entonces 1 sobre teta. Y el otro, entonces, este. Bueno, tomamos la segunda derivada. Por respecto, recuerden que la fórmula dice que tenemos que tomar la segunda derivada, ¿cierto? Bueno, seguimos tomando la segunda derivada. Entonces queda menos y sobre teta al cuadrado. Y entonces aquí también.
Lo único solamente me parece que debe ser menos. No sé por qué aquí está, quedó como un error, aquí está, debe ser menos. Por eso ese menos se cancela con otra vez cuando tomamos la derivada, entonces queda más, ¿cierto? Bueno, entonces al final tomamos valor esperado. Con respecto al valor esperado, se toma con respecto a teta, ¿cierto? Bueno, entonces el valor esperado de y, porque la única variable que está es y. Entonces sale menos queda, teta cuadrada queda, y el valor esperado de y. Después más valor esperado de esto, ¿cierto? Eso como es constante, entonces es nada de va. Queda nada más aquí. Entonces, al final, bueno, el valor esperado de, ¿cómo se llama? De binomial, ese queda n por p, donde p recuerda probabilidad de éxito, pero en este caso nosotros anotamos con teta, ¿cierto? Por eso que aparece n por teta. Entonces es el valor esperado de binomial. Entonces aquí valor esperado, aquí queda n se queda, ¿cierto? Y aquí otra vez menos n teta. Por eso esta n teta se cancela con otra n teta y el resultado nada más queda n. Y al final aquí queda bueno, aquí toca, ¿cómo se llama? Hacer esas operaciones y total quedó n teta sobre 1 menos teta. Ustedes mismos pueden verificar todo este resultado. Sacando raíz cuadrada se obtiene entonces raíz de i, entonces raíz de n teta y raíz de 1 menos teta. Presidiendo de n se obtiene que la distribución, porque nosotros interesa solamente como depende de teta, la distribución a priori, entonces queda esta. Y pueden ver que la distribución a priori de Jeffreys es la distribución beta con estos parámetros, donde A igual a 0.5 y B igual a 0.5. Vamos a ver que si como más o menos, si ustedes no conocen la distribución beta, vamos a ver. Bueno. Distribución beta. No sé si usted conoce. Vamos a ver esto, por ejemplo. Ahí dice, distribución beta es una distribución de probabilidad que depende de los parámetros alfa y beta. Bueno, yo quería como gráfica.
pero no veo la fórmula. Bueno, vamos a ver mejor de Wikipedia. Así, este depende mejor. Bueno, aquí está. La teoría de probabilidad en estadística, distribución beta en familia de distribuciones continuas. En intervalo entre 0 y 1 definidas, parametrizadas por dos parámetros positivos de forma denotados por alfa y beta, que aparecen como exponentes en la variable aleatoria y controlan la forma de distribución. Bueno, aquí viene la función de densidad de X. X alfa menos 1, 1 menos X, beta menos 1. ¿Cierto? Y entonces, si alfa igual a 0.5 y beta igual a 0.5, entonces queda X menos 0.5. Es como dice 1 sobre X, ¿cierto? Raíz cuadrada. Y ese también queda raíz cuadrada. Por eso, cuando nosotros hicimos, este salió. Y B, alfa, beta, es una función beta. Donde aquí aparece la función gamma. Pero en este caso es como con valores alfa y beta igual a 0.5, este valor da 1, por eso no. Y de 0.5 para ver, no hay ninguna de 0.5. Ah, no, mira, de 0.5 que es de color rojo, entonces significa que tiene esta forma. ¿Cierto? Esta. Es la beta con alfa y beta igual a 0.5. Por eso ellas parámetros de forma, mira cómo cambia forma. Aquí sí, después vamos a ver que bastante vamos a utilizar ese de color fucsia, donde alfa y beta igual a 2, y tiene forma de una campana. Hola. Cuando alfa es mayor que beta, entonces tiene color verde, ¿cierto? Es que es simétrica con una cola al lado izquierdo. Si al contrario, beta mayor que alfa, por ejemplo 2 y 5 de color negro, queda simétrica, para contrario, con la cola larga al lado derecho, ¿cierto? Entonces, si alfa mayor, tenemos cola izquierda, beta mayor, cola derecha. Si son así iguales, como 2, 2, quedan simétricos. Y eso también es, mira, 0.0.5, también son iguales, también es simétrica. Entonces, esa es nuestra beta, y puede ser que esa es la que nosotros y obtuvimos. Entonces, esta es la que salió, teta, ¿cierto? A menos 0.5, ¿cierto? Que es 0.5 menos 1, y 1 menos teta, también 0.5 menos 1, entonces queda beta de estos parámetros. Entonces, la distribución a priori, en el caso de donde variable y con la distribución binomial, entonces se obtiene beta con esta parte. Bueno, si vamos a aplicar el método de Jeffreys para calcular distribución conjunta a priori para los parámetros de un modelo normal, que también se utiliza bastante, ¿cierto? Entonces, si aquí en nuestra Y tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma. Ya. Ambos son desconocidos.
Ese es un splash. Pues ¿Qué sirve? recuerdo, en un caso nosotros Así, creo que hicimos son como a 10.000 pesos cada solamente, splash. la media fue 10.000, desconocido 12, variantes, 15.000 pesos por muy sí. caro. Pero aquí Ese bolillo es ambos sean chévere, güey. Ese me lo desconocidos, regalaron a mí. tenemos dos Pero parámetros. coge, Tener un uso, ¿verdad? ya, no, muy Bueno, poquito. entonces aquí está Ya cuando tú la quieres ir a una fiesta, función de puedes usar esta. distribución Este es normal. Arturo Calle. Esta huele bastante No, bien. Pero esto es logaritmo. para salir. ¿Oíste? Pero para ir a trabajar, o ahora que tienes Entonces esta pleita, tenemos esta. te echas esa. 3 términos, ¿cierto? Listo. Ya. ¿Y Déjala cuánto ya. costó ese, tío? Esta me costó como 90.000 barras. Y la es muy matriz de buena, información de espectacular. Fisher entonces va a estar dada por esto. Como Correcto. tenemos dos, entonces va a ser Ah, una espectacular. de Son más. bueno. Este le dicen abre chocho. información. Entonces primero dos veces Abre su y momentico. derivamos con respecto a mu. Aquí 2 veces en la Sí, parte huele bien, ¿no? diagonal. O sea, es un Dos splash, veces sí. con respecto a Es un splash, no te va a oler como te Y huele esta porque aquí esto es un primero splash. Esto con es respecto económico. a Pero mu, esto es para que después tú con respecto vas a salir un sigma, momentico de con pronto a respecto trabajar. sigma, después Listo. con respecto No te vayas. No. Uno, Bueno, uno, y esa es la uno aquí y uno aquí. expresión Sale. Te vas. nuestra Te vas a cuenta pelada. por Te dos, vas uno y simétrica. uno. Listo. Entonces tenemos Déjala que ahí abajo para que te lo eches. calcular Te vayas ahí cuando te vayas valores después te lo llevo. grados, entonces, Gracias, tío. de esta bueno. matriz. Las pelas en el centro están que la plaquita esa mona y que tu hijo tiene Bueno, ¿Tú qué? realizando Tu tío tiene todas yes, tu hijo estas tiene yes. No, pero él te ayuda con uno. y está casado, tiene novia. Y yo dije, no, nada, ¿por qué? Ya Qué raro, tenemos ¿por qué? ¿Por qué no tiene ¿Cómo? Y que qué raro, porque no tiene novia tu tío y yo saben. Y yo, che, está que Dile, no, él no es Bueno, gay. recuerda que es Él no es gay. determinante. Él no es gay por si acaso. No, yo le escuché Esa como flaca la está tan bacana. Sí, claro. raíz Esa determinante. vieja uno las coge por detrás y ¡pra! Queda como usted casi. las atraviesa. El retiro también. Dale, papá. Entonces la probabilidad quedó raíz de este determinante que queda nada más esta, porque otro le dio 0, 2 sobre sigma cuadrado. Sacamos raíz cuadrada, queda proporcional, quitamos esa raíz de 2, porque por fin acaba proporcional 1. Entonces proporcional a sigma cuadrado. 1 sobre sigma cuadrado. Bueno, aplicando las reglas anteriores, dado que mu es un parámetro de posición y sigma un parámetro de escala, de posición, que significa la mu nosotros desplaza o la izquierda o la derecha. Si mu toma valores grandes, entonces va a estar desplazado a la derecha. Y si, por ejemplo, mu toma valores negativos, entonces se desplaza a la izquierda. Mientras sigma es un parámetro de escala, si el valor de sigma es grande, entonces nuestra campana es ancha. Si el sigma tiene valor pequeño, entonces la campana es angosta. Por eso es un parámetro de escala. La distribución a priori para mu y sigma serán entonces la siguiente, forma independiente. Una es igual a 1 y otra 1 sobre sigma cuadrado. Por lo que se supone la independencia entre ambos parámetros, entonces la probabilidad es igual a 1 sobre sigma, en lugar de sobre 1 sobre sigma cuadrado. Jeffrey resolvió este problema porque usted dice, no, si yo estoy haciendo, de acuerdo, me salió 1 sobre sigma cuadrado, pero si estoy haciendo que sea independiente, queda 1 sobre sigma. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, Jeffrey resolvió este problema estableciendo que mu y sigma deberían ser tratados a priori independientemente y por separado. Así, cuando el método de Jeffrey se aplica al modelo normal con sigma fijo, resulta a priori uniforme para mu, 1. Cuando es aplicado para mu fijo, se obtiene la a priori de 1 sobre sigma, lo cual conduce a la conjunta 1 sobre sigma, que es lo más deseable, ¿cierto? Entonces, la a priori es inversamente proporcional a la desviación estándar. Bueno, esas fueron con buscar, como dice, cómo construir las a priori difusas y no informativas. Entonces, cuando usted no tiene ninguna información o es la distribución a priori es objetivo de estudio, entonces hay diferentes métodos para construir estas difusas o no informativas.
Bueno, otra es criterio, recuerda que dijimos que conjugadas y no conjugadas. En este caso, la distribución a priori es determinada completamente por una función de densidad conocida. La distribución inicial dominará a la función de verosimilitud y entonces la posterior tendrá la misma forma que la a priori con los parámetros corregidos por la información muestral. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, sea un parámetro teta que a priori tiene una distribución beta, como ya vimos ahora con parámetro alfa y beta, y la variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad binomial con parámetros mu teta. Mu conocido por conveniencia. Entonces se tienen las siguientes distribuciones. Entonces aquí tenemos distribución beta y aquí está el binomial. Ahora para la muestra aleatoria de tamaño n, la función de verosimilitud y aplicar teorema de Bayes, la distribución posterior de teta dada la muestra puede estar expresada así. Y se tiene la forma de distribución beta, pero con otros parámetros, no con alfa y beta, a con alfa, la sumatoria de la y, beta más n por n, sumatoria de la y. Entonces luego la distribución tiene la misma forma, entonces la distribución a posterior tiene la misma forma que la distribución a priori, por lo que la clase de distribuciones a priori beta es una familia conjugada para la clase de funciones de densidad binomial. Esas distribuciones conjugadas a priori y posteriori tienen la misma distribución con diferentes parámetros corregidos entonces por la muestra. Otro caso importante es la distribución normal. Normal siempre es importante. O sea, el parámetro teta con la distribución mu sub 0 y tau sub 0 al cuadrado, donde mu sub 0 y tau sub 0 son parámetros conocidos. Y la variable x con una distribución teta sigma cuadrado, donde sigma cuadrado es un parámetro conocido. Entonces vamos a tener la siguiente función de distribución. Entonces la distribución a priori normal con parámetro mu sub 0, ¿cierto? Y tau sub 0. Papi, ya te reposaste, hijo. Y tenemos entonces la variable x, Hola. en nuestra ¿Ya te reposaste? muestra. También entonces, los datos también tienen distribución ¿Ya qué? normal. ¿Ya te bañaste, Orlando? Caramba, hijo. Aquí tenemos Hola. No duraste ni media hora reposándote, Orlando, David. teta. ¿Qué es lo que te pasó la otra vez? Este es nuestro parámetro, lo que nosotros vamos, pues mira, el teta, aquí está, los datos. A su vez, teta tiene también distribución normal. Entonces, los datos tienen distribución normal con la media teta, donde a su vez la media, entonces nuestro parámetro, la media poblacional, también no es una constante desconocida, tiene distribución normal, entonces esa distribución a priori. Bueno, aplicar teorema de Bayes, la distribución posterior de teta dada la muestra x, queda expresada de la siguiente forma. Es la posterior. Entonces, todos, si ustedes hacen una multiplicación, van a tener la misma normal. Pero parámetros cambiaron. Ahora en lugar de mu sub 0, tiene mu sub 1 y tau 1. Donde mu 1 tiene, mira, esta forma, pues cuando todos se hacen cálculos algebraicos, y aquí tau 1 tiene esta forma.
Entonces va a tener la misma normal. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Precisión y distribución a priori y posterior. Entonces, precisión 1 sobre varianza. Precisión a posteriori es igual. Precisión a posteriori. A precisión a priori más precisión de los datos. Entonces, claro, aquí donde depende de la influencia. Si, ¿cuáles de las dos influye? ¿Cierto? Depende de la muestra y de la a priori. Entonces, esa parte de las diferentes distribuciones y diferentes criterios a priori que podemos ver. Entonces, ¿cuáles? Propias, impropias. ¿Cuál es el otro criterio? Conjugadas, no conjugadas y informativas, no informativas. Bien, hay algunas preguntas con respecto a lo que vimos ahora. Uh-huh. Bueno, no estoy oyendo ninguno de sus comentarios. ¿Hay alguna pregunta de los jóvenes? Profe, No, más que profesor, una de mi parte pregunta, no. más que una pregunta, le quería preguntar pedirle a la profesora, ahorita ilustraba lo que estaba mostrando con un ejemplo muy, puesto como hacia la medicina. Pregunto si tiene algún otro ejemplo en otros sectores, no sé, productivos, de logística, en otro tipo de empresas, para que podamos aterrizar un poco más la aplicabilidad de este tema. Bueno, bueno, ahora mismo no tengo, es que como la próxima semana está como dedicado a los ejemplos, por lo tanto yo creo que por allá en la próxima semana cuando van a ver, pero sí, la bayesiana se utiliza en todas partes. Ese es, vamos a decir, es donde quieren haber las correcciones, como mencionamos ahora, de la parte, lo que aportan la información de los datos. Entonces, sí, esa puede ser en medicina, puede ser en la empresa, puede ser, por ejemplo, no sé, en las cosas medio ambiente, de cualquier área, se utilizan bastante todos estos conceptos bayesianos. Vale, perfecto, gracias. Tanto económicos, lo que sea, ¿cierto? Como siempre es importante, por ejemplo, tener alguna historia. Por ejemplo, yo creo que en economía, en un banco, si tenía conocimiento previo sobre el cliente para sacar la conclusión si prestar o no prestar la plata. Entonces, todo esto es la información previa, la que se dispone, es muy importante utilizar para tomar las decisiones. Ese ejemplo es interesante, profe. Entonces, esa
Es solamente, como ya mencionamos, es el enfoque y de tener lo que información previa, no considerar, o como dice, fijo y constante sobre la información, porque como mencionamos, eso varía dependiendo de los diferentes factores. Entonces, considerar estas desconocidas, lo que antes fueron constantes desconocidas, es como variables aleatorias que puede tener diferentes distribuciones alrededor de unos parámetros. Entonces, es dependiendo de las condiciones. Entonces, ya puede ser mañana cuando si vamos a ver propiamente las inferencia bayesiana, porque ahora como hablando nada más ahora sobre las distribuciones a priori, qué tipo de distribuciones y ellos cómo se clasifican. Entonces puede ser ya es mañana viendo las diferentes esos procedimientos de inferencia y ya aparecen otros ejemplos así. Y claro, en la próxima semana que cuando van a dedicar a los ejemplos de 12 sistemas, tanto, vamos a decir, de lo que ustedes vieron, de modelos generalizados. También existe allá en el enfoque, en este modelo generalizados, también enfoque bayesiano está simple, o sea, dice modelos bayesianos generalizados. Entonces, es solamente que bayesiano donde, bueno, donde bayesiano es no contradice con los modelos generalizados que ustedes vieron la semana pasada. Entonces esas adiciones y se vuelve, como dice, más complejo, y yo creo que ese también, aquí en ejemplo, la próxima semana puede que ver que se meten allá hasta lo bayesiano en esos modelos lineales. Bueno, ¿cuáles otras preguntas que tiene con respecto? ¿Alguien más iba a decir algo, a preguntar algo, a aportar algo? Bueno, a mí me gustaría saber cómo en un modelo de datos puedo identificar que bueno, hay que utilizar un modelo bayesiano o cualquier otro modelo. Bueno, escuché, pues que te bajaban la voz, no entendí. ¿Al final qué? ¿Cómo podría En un modelo de datos, ¿cómo identifico que debo aplicar un modelo bayesiano? O sea, ¿cuál es la clave como para entender que se debe aplicar el modelo según lo que usted nos estaba explicando? No, yo creo que propiamente es los datos ustedes nos digan que quieren aplicar o no aplicar, solamente es la metodología la que ustedes quieren tener en cuenta la información previa o no quieren tener la información previa. Es lo que mismo tienen que deciden cómo quieren trabajar. Por ejemplo, hay una como dice uno estadístico, vamos a decir científicos y más como, por ejemplo, que ellos solamente ya completamente no aceptan la estadística, como dice, clásica, frecuentista, porque ¿qué significa p-valor? ¿Qué significa cuál es la probabilidad? Si ellos no están hablando de ninguna probabilidad. Y para ellos solamente la visión típicamente es bayesiana. Entonces, la que ven, todos solucionan problemas a través de bayesiana y se tienen hasta su propio seminario, congresos. Por ejemplo, está muy desarrollada, por ejemplo, en Brasil, pero otros científicos sigan con métodos estos clásicos. Entonces, aquí no puede decir que yo tengo un conjunto de datos y qué método tengo que utilizar. No, es la que visión, como dice, a qué
metodología usted cree más a esta o a la otra. Eso es lo que en ese sentido usted tiene que, ¿cómo se llama? Especificarse. O trabajan en bayesiano y ya usted cree más a esto o no, o seguir, no, como enseña el camino clásico. Pero propiamente los datos, no sé, no tiene, como digo, y claro que mismo puede ver que si la muestra es pequeña y como dijimos mismo usted puede ver y porque el bayesiano usted mismo muestra que es el producto, ¿cierto? Tanto la distribución a priori como de los datos. Entonces, por ejemplo, puede ver que si usted tiene muchos datos, pues tiene mucha información en sus datos, entonces a priori puede ser no influye en nada. Entonces ustedes pueden, sí, llegan al final al mismo resultado como resultado de estadística clásica. Entonces, sin límite, ustedes llegan al mismo resultado que da la frecuentista. Pero si la muestra, como dice, no es informativa, entonces, claro que en este caso es muy importante tener en cuenta la información previa, porque de otra forma, entonces, sí no llegan, no tiene resultado significativo. Entonces puede ser en ese sentido, ¿sí? Entonces ya usted puede, como siempre, las teorías tienen un enlace por dentro, no es que una contradice a otra de alguna forma, a pesar de que tienen filosofías diferentes. Pero sí, como estoy diciendo, si la muestra es muy informativa, entonces la influencia de la distribución previa queda como muy poca. Y al final usted obtiene el mismo resultado de que lo que da teoría clásica. Pero, y al contrario, la muestra no es informativa, no tiene mucha información que usted pueden obtener, entonces conocimiento previo en este caso es muy importante. Entonces no sé si usted ahora entendió, depende de los datos que cuando utilizo, cuando no utilizo. Puedo utilizar siempre, pero lo que aquí puede ver si es informativa llegan al mismo resultado, si no, entonces sí depende de información previa. ¿Ven cuáles otras preguntas? Bueno, yo creo que si no hay preguntas, yo creo que para hoy nosotros terminamos para que ustedes más o menos mastican todo lo que nosotros vimos y como una persona que está grabando, ¿cierto? Entonces pueden proporcionar la información de grabación, entonces ustedes pueden escuchar y si mañana tienen algunas otras preguntas, entonces